vamos a hablar de algo, de un lugar donde tú y yo debemos de permanecer y no debiéramos de movernos de ese lugar, y es la presencia de Dios. Por eso comenzamos el día miércoles a hablar de si te quedas y los beneficios que vienen si nos quedamos y permanecemos en la presencia del Señor. Y hoy vamos a leer unos 3 versículos por lo menos de diferentes pasajes de la Biblia, pero el primero que quisiera que abramos está en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo número 2. La palabra del Señor dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por la palabra del Señor? Entonces, una de las cosas con las que terminamos de hablar la reunión anterior fue acerca de la obediencia, que si yo me quedo en la presencia de Dios, una de las cosas que va a venir sobre mí es la autoridad de Dios, y eso viene a través de la obediencia. Una de las palabras más chocantes, más desafiantes, que más confronta es la palabra obediencia. Cuando mamá y papá nos daban órdenes y nosotros no las cumplíamos, nosotros éramos los hijos desobedientes. Porque ¿qué quiere decir ser desobediente? No seguir una instrucción o no hacer caso a un mandamiento o a una ordenanza. Entonces, cuando no seguimos instrucciones, nos volvemos desobedientes. Desobediente no es una persona que hace las cosas bien, sino desobediente es una persona que hace todo lo que quiere y no hace lo que Dios quiere. Dile al que está a tu lado: es el tiempo de hacer lo que Dios quiere. Y en la obediencia hay bendición. En la obediencia hay autoridad. No podemos tener poder sin obediencia. No podemos tener autoridad sin obediencia. No podemos tener unción sin obediencia. Necesitamos obedecer a nuestro Dios, estar sujetos a Dios, estar sumisos delante del Espíritu Santo para que después tengamos la autoridad de Cristo. Uno de los honores más maravillosos que tú y yo tenemos en la vida es representar a Jesús. Digan conmigo: es un honor para mí representar a Cristo. Y esa es la misión del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu de Dios en la tierra, que tú y yo seamos representantes de Cristo. Yo ya no soy Jessica, una Jessica más. Ya no es un Juan más, un José más, un Carlos más, una Miriam. Usted es un representante de Cristo. Por eso la necesidad de morir a nosotros mismos y a nuestros deseos, para que la autoridad de Cristo sea sobre nosotros y ya no nos representemos a nosotros mismos, sino representemos a Cristo. Representar a Cristo es un honor, es una honra, es un gran privilegio. Representar el nombre de Jesús no es en vano, no es cualquier cosa, es un honor. Así que si nunca usted ha sentido que ha tenido un gran honor, yo quiero recordarle que usted tiene un honor sobre cualquier honor y una gran honra sobre cualquier honra, que es ser representante de Jesús en la tierra. Alguien que glorifique el nombre de Dios. Eso era lo que Jesús quería de las personas que le siguieron durante más de 3 años y aquellos que caminaron con él los 40 días siguientes después de la resurrección. Jesús quería que las personas que le rodeaban a partir del derramamiento del Espíritu de Dios se vuelvan testigos de él, se vuelvan representantes de él en la tierra. ¿De qué nos sirve a nosotros la llenura del Espíritu Santo? La llenura no es para temblar, la llenura no es para llorar y para decir siento a Dios. No, la llenura es para representar a
Cristo en la tierra. Por eso, si hay un deseo en ti de ser lleno del Espíritu Santo, no es para representarte a ti mismo, es para representar a Cristo en esta tierra y ser luz en medio de la oscuridad. Alguien que diga un fuerte amén. La llenura del Espíritu de Dios viene para ser unos buenos testigos de Jesús en la tierra y ser representantes de Él, que al entrar a un lugar no entremos nosotros, sino que entre Cristo en nosotros, que al llegar a un territorio no entremos nosotros, sino que entre Jesús en nuestro lugar, porque venimos representando a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Alguien puede decir amén a la palabra de Dios. Cuando Jesús fue a ascender y todavía habían personas que fueron testigos de eso, de ese acontecimiento sobrenatural, aproximadamente eran unas 500 personas y se les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la promesa, porque serían revestidos del poder de lo alto con la llenura del Espíritu Santo. Digan conmigo: la llenura del Espíritu Santo en mí es una demostración de poder. ¿Cómo yo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? Porque el poder de Dios está en mí. No porque hablo en lengua solamente, no porque lloro mucho y siento fácil la presencia de Dios, es porque el poder de Dios opera en mí. Alguien que diga amén. Entonces eran aproximadamente 500 personas las que recibieron la instrucción, porque a la hora de una instrucción son muchas las personas. Pero resulta que a estas personas que se les dio una instrucción no se les dijo cuánto tiempo tenían que esperar. Y eso es lo maravilloso de Dios, que no te dice cuánto tiempo tienes que esperar, ni te dice qué es lo que viene, solamente te dice espera. Dile que está a tu lado: aprende a esperar. No seas cabezón, aprende a esperar. Porque así el Señor nos prueba nuestra paciencia y prueba nuestra obediencia. Si nosotros supiéramos todas las cosas sería más fácil, ¿sí o no? Si a usted le dicen lo que tienen que hacer de principio a final, usted por lo menos sabe medir el tiempo, sabe medir los recursos, sabe medir todo. Pero a esta gente Jesús no les dijo cuánto tiempo debían de esperar. Solamente le dijeron: no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y seréis revestidos de poder. Quizá Dios no te diga cuánto tiempo tienes que esperar, pero debes seguir la instrucción, porque el cumplimiento viene sobre las personas obedientes a las instrucciones que Dios da. Dios no puede cumplir su palabra a aquellos que se quieren adelantar o a aquellos que se duermen a la hora del cumplimiento. Dios quiere cumplir su promesa y no quiere tardar su cumplimiento, pero vendrá sobre aquellos que sean obedientes. 500 fueron aproximadamente los que recibieron la instrucción: no salgan de Jerusalén. Pero vemos en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo de Dios y se derrama, dice la Biblia, que comenzaron a verse con lenguas como de fuego sobre cada uno, y que cada uno empezó a hablar diferentes lenguas, y otros estaban sorprendidos porque empezaron a hablar que griegos, judíos, hablaban en sus propios idiomas. Es decir, que las lenguas no solamente son ricas, no, también son idiomas. Por eso yo creo que en la iglesia de Cristo se van a levantar las personas que hablan diferentes idiomas. Alguien que diga amén. Usted tiene la capacidad del Espíritu de Dios para aprender alemán, para aprender ruso, para aprender mandarín, para aprender portugués, para aprender el inglés. No creas que no tienes la capacidad. Si el Espíritu de Dios viene sobre ti, tienes la habilidad de hablar lenguas nuevas. Alguien que diga amén. Es el tiempo donde Dios nos confirma que la llenura de Él es poder de Dios para lo imposible. Mi sueño de hablar idiomas era en la niñez. Nunca mis padres me pudieron pagar un curso. Siempre fue una meta incumplida. Pero el Espíritu de Dios me ha desafiado. Y yo digo: Señor, a esta altura de mi vida, cuando ya soy media dura, Señor, sí, porque yo estoy contigo. Y el Espíritu de Dios está contigo. No importa la edad que tenga, no importa los años que hayan pasado. Si el Espíritu de Dios te da una instrucción, la tienes que obedecer. Amén. Cuando vino el Espíritu Santo de Dios, no eran 500,
No eran 450, no eran 400, eran aproximadamente 120. Los que permanecían unidos, los que permanecían juntos, porque una de las cosas que hace que el Espíritu de Dios venga sobre nuestra vida es un corazón que opera en unidad. Donde hay división, el Espíritu de Dios no puede venir. En un corazón dividido, el Espíritu de Dios no puede llenar. ¿Alguien está conmigo todavía? La unidad es uno de los principios para el desatar de lo sobrenatural. Muchas personas se preguntan: Señor, pero ¿por qué todavía no veo milagro? ¿Pero por qué todavía no se ha cumplido tu palabra? ¿Pero por qué todavía? Si tú me has dado palabra, me has dado promesas, Señor. Si yo me profetizé, fulano me profetizó, mengano, vino el profeta fulano y me dijo, vino el apóstol fulano y me dijo, ¿por qué no se ha cumplido, Señor? Porque tiene que haber unidad en el corazón. Dios no puede bendecir un hogar dividido. El Espíritu de Dios no puede llenar una congregación dividida. El Espíritu de Dios no puede bendecir un matrimonio dividido. El Espíritu de Dios no opera en la división. La Biblia dice que una casa dividida no prospera. Digan conmigo: una casa dividida no prospera. Necesitamos la unidad para que la prosperidad de Dios venga a nosotros. Y cuando le hablo de prosperidad, no hablo de dinero. No solamente se imagine eso, sino la bendición, la gloria, la alegría, el gozo, la paz viene cuando hay unidad. Y estos 120 estaban unánimes, estaban juntos, estaban unidos. Dice la Biblia que ellos permanecían en unidad de pensamiento, en unidad de corazón, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Estaban todos juntos, compartían las cosas, tenían todo en común. Digan conmigo: tengo que compartir un poco más lo que Dios me ha dado. Lo dijo muy para adentro, que yo ni lo escuché siquiera. Diga fuerte: tengo que compartir un poco más lo que Dios me ha dado. Ese principio trae bendición de Dios y trae la presencia de Dios cuando yo soy generoso y doy a los demás, porque es lo que la iglesia hacía en el libro de los Hechos. Ellos tenían todas las cosas en común y nosotros decimos: ay, sí, qué bueno sería vivir como el libro de los Hechos, que todos tenían las cosas en común, pero ni siquiera quieres compartir una galletita del paquete que te acabas de abrir, ni siquiera le das un chicle a alguien del paquetito de chicle que te acabas de comprar. ¿Alguien me está entendiendo todavía? El que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Lo mucho viene cuando yo en lo poco le soy fiel y le soy leal a Dios y aplico los principios de su palabra. Entonces, una de las cosas que estas 500 personas recibieron fue instrucción de no salir de Jerusalén, instrucción de permanecer, y ellos no estaban habilitados a predicar la palabra si primero el Espíritu Santo no había venido sobre ellos, si primero la llenura del Espíritu Santo no venía sobre ellos. Ellos todavía no estaban habilitados por el Señor para predicar el mensaje. Hay muchos que quieren predicar pero no están llenos de Dios. Hay muchos que quieren ministerio pero no se llenan del Espíritu Santo. Y las aspiraciones que Dios pone correctamente en nuestro corazón es primero Él, después lo demás. Primero Dios, después viene el resultado. Primero su presencia, después viene el reconocimiento público. Porque quien no cierra la puerta en privado y busca a su Padre que está en los secretos, no busque la recompensa pública. ¿Cuántos buscamos mucho tiempo recompensa de hombres cuando no hemos abierto la puerta de nuestra habitación, ni metido allá en los secretos y buscado a nuestro Padre en lo privado? Por eso yo creo que el Espíritu Santo de Dios está inquietando a sus hijos a buscar su presencia. Hay cosas que usted y yo no vemos, no sabemos, no tenemos el conocimiento. Los medios de comunicación no tienen la capacidad de informarnos, pero el Espíritu de Dios sí. Y el Espíritu de Dios prepara a su iglesia. El Espíritu de Dios está preparando a sus hijos. El Espíritu de Dios está atrayendo al corazón de Dios a que vuelvan los que se habían ido, que vuelvan a la presencia de Dios, que vuelvan al corazón
de Dios, porque no sabemos las cosas que vienen. Señales hay y muchas se han cumplido, pero el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón en la noche. No sabemos el día, la hora ni el horario en el que el Señor va a llamar a su iglesia, pero por eso hay un sentir santo dentro de mucha gente a lo largo del mundo, de buscar a Dios, de orar más, de buscar a su presencia, de buscar su palabra. ¿Alguien está conmigo? Si yo me quedo y yo elijo la presencia de Dios, entonces estoy en el lugar correcto. Estos 120 permanecieron en obediencia, sin importar el no saber lo que iba a venir, sin importar el cuánto tiempo tenían que esperar. Esperaron 10 días la presencia del Espíritu Santo. La esperaron 10 días. Digan conmigo, 10 días. Y tú y yo oramos y en 10 minutos nos cansamos. Y tú y yo oramos y a los 15 minutos estamos dormidos. Y tú y yo decimos, hoy voy a empezar a orar, y permanecemos un día, 2 días, 3 días y no volvemos nuevamente. Esta gente estaba tan convencida que lo que Jesús había hecho era tan espectacular y realmente era el Hijo de Dios, que a ellos no les importó cuánto tiempo tenían que esperar. Simplemente esperaron, y siempre esperaron con el mismo corazón. Porque una cosa es que tú esperes confiado el primer día, otra cosa es que usted espere pacientemente el segundo día, pero otra cosa es que te agarre el 5.º día el demonio ahí y te empieces a enojar y te empieces a quejar y pucha, y al final, ¿hasta cuándo yo tengo que esperar? Al final Dios no me prometió y no lo cumplió. Al final, ¿a qué hora? ¿Cuándo? ¿Qué año Dios va a cumplir su promesa? Tranquilo, persevera en el mismo corazón, con la misma paciencia, y ten el mismo enfoque. ¿Cuál es el enfoque de los que permanecen en la presencia de Dios? Jesús. Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de toda fe. De la fe es Jesús. En Él tenemos que tener nuestra mirada. No en las cosas ni en las personas, sino en Jesús. Por favor, acompáñenme a lo que dice el libro de Job, capítulo 28. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Dice la Biblia, senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. Digan conmigo, hay un lugar que no conocen las aves, que no conocen los buitres, que no conocen los animales fieros, ni los leones han pasado por ella. Digan conmigo, hay un lugar. Hay un lugar, dígalo fuerte, hay un lugar. Y ese lugar es el lugar secreto. El lugar donde los demonios no pueden entrar, porque las aves y los buitres representan los espíritus inmundos y los demonios que vienen a nuestra vida. Donde los animales fieros, es decir, los animales feroces, no solamente habla de feos, sino los animales feroces que vienen a destruir, que vienen a matar. Hay un lugar que no conocen, y dice la Biblia, ni león pasó por ella, porque hay alguien que se encarga de imitar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y es el que viene como un león, pero que no es león. Y el león que la Biblia está hablando ahí, está hablando de Satanás, el diablo. Hay un lugar que ni siquiera el diablo conoce. Hay un lugar que los demonios no conocen ni pueden entrar por ahí, y ese es el lugar secreto. Digan conmigo, el lugar secreto es el lugar donde yo tengo que quedarme. ¿Cómo se llama esta serie? Si me quedo. Si te quedas, si te quedas en la oración, vas a acceder al lugar secreto. Hay mucha gente que ora pero no entra en el lugar secreto. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Acaso el lugar secreto no es la oración? El lugar secreto es la dimensión donde ni Satanás entra.
La oración tiene niveles, la oración tiene dimensiones. Hay gente que solo repite lo que la mente le dice. Hay gente que anota hasta lo que tiene que orar y resulta que todos los días ora lo mismo. Hay gente que todos los días dice: Señor, gracias por el día que me diste, gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por la casa, te pido que me guardes, te pido que me ayudes, te pido que me bendiga, Señor, ayúdame con las deudas, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Y resulta que Dios se aburre de nuestra oración, y nuestra oración no llega a más que a lo que nuestra mente nos dicta. Cuando yo decido quedarme y esperar a Dios, lo voy a volver a decir, cuando yo decido quedarme y esperar a Dios, cuando yo decido quedarme y esperar a Dios, es cuando vivo un encuentro con Dios. Cuando yo decido quedarme en el lugar secreto y esperar a Dios, por eso Jesús dijo: el que golpea, se le abrirá. Cuando yo decido quedarme y esperar, es cuando estoy habilitado a ir a un nivel mayor. Personas que solamente repiten lo que su mente le dice o lo que su cultura o su conocimiento les dicta que tienen que orar, y cuando terminan de orar todo lo que quieren orar dicen amén y no se quedaron en el primer. Jehová es quedarte un poco más. Hay algo que tú y yo tenemos que vencer a la hora de orar. Digan conmigo: ¿qué tengo que vencer? Y es mi carne. Y yo quiero enseñar algo que el Espíritu de Dios me estaba enseñando estos días, y es una diferencia entre cuerpo y carne, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, pero la Biblia dice que nuestra carne es diabólica y es animal. Entonces, ¿cómo es eso? El Espíritu Santo de Dios vive en mí, pero mi carne es el espíritu de mi carne que me quiere hacer caer. Por eso la Biblia dice que tú y yo tenemos una guerra constante, y esa guerra es entre el espíritu y la carne. La carne me quiere hacer ir detrás de todos sus deseos, detrás de todas sus pasiones, detrás de todos los deseos que mi carne cochina tiene. ¿Cuáles son? Dormir, mentir. Uno de los pecados más comunes es la mentira. Porque nosotros decimos pequeñas mentiras, ¿verdad? Y creemos que por ser pequeñas son pequeñas piadosas, mentiras blancas, mentiras que Dios las perdona porque Él conoce nuestro corazón y sabe que lo hacemos con buena intención. Pero la mentira es mentira. Es lo mismo que usted le diga a su esposa o a su esposo: no, es que yo le di un besito, es un piquito nomás que le di a alguien, es un besito pequeñito nomás que yo le di, pero no es adulterio, mi amor, yo te amo a vos, vos sos el amor de mi vida. Mentira, porque si usted ya miró con deseo a alguien, o usted besó, aunque sea pequeñito, a una persona, usted ya traicionó la lealtad de su matrimonio. ¿Alguien está conmigo todavía? Entonces, uno de los pecados más comunes que la carne nos quiere hacer a nosotros desear y caer es en la mentira. Y somos mentirosos con nosotros mismos porque nos automentimos y nos autoengañamos diciendo: es que estoy muy ocupado, es que hoy estoy cansadísimo, pero Dios conoce mi corazón que le amo. Dios sabe que yo lo amo a Él y que yo siento su presencia mientras voy al trabajo y mientras me estoy bañando afanado porque tengo que salir a comer rápido y después dormir. Dios conoce que yo le amo. No nos mintamos a nosotros mismos. Si no estamos en el lugar que nos pertenece como herencia. Decíamos el miércoles que Jesús nos dio un beneficio al morir en la cruz, y fue que el velo se rompió y tenemos entrada al lugar santísimo, directo al trono de Dios.
Dios. Y si no lo aprovechamos, Dios no nos va a conocer. Si no aprovechamos la entrada que tenemos, Dios no nos va a conocer. Es como que alguien pase por la vereda y me diga: pero yo a usted la conozco, pero nunca entró, siempre me vio por la puerta de afuera en la vereda. Y yo le diga: pero yo no te conozco a vos, nunca entraste a la iglesia, nunca te vi sentado aquí escuchando una prédica. No, pero yo sí la conocí a usted, yo sé cómo se llama, yo sé las prédicas que usted ha tenido, pero yo no te conozco. Lo mismo es la presencia de Dios. Muchas veces creemos que conocemos a Jesús porque sabemos su palabra, sabemos versículos de memoria, sabemos las costumbres religiosas, sabemos los horarios de la reunión, sabemos cuál es el hábito y la costumbre de una iglesia, pero no entramos al lugar santísimo. Y lo que Dios quiere que tú y yo empecemos a hacer es entrar al lugar santísimo. Te estoy diciendo lo que Dios ha tratado conmigo, y es venir a la presencia de Dios y permanecer en la presencia. Permanecer en la presencia. Si yo busco a Dios con la motivación de que me unjan de pastor, no estoy con la motivación correcta. Si yo oro en la madrugada porque el pastor me pide que para poder servir tengo que orar en la madrugada, no estoy con la motivación correcta. ¿Alguien está conmigo? Usted le está agradando a los hombres, pero no está buscando a Dios. Usted está cumpliendo un parámetro de hombres, pero no está buscando a Dios de corazón. Dios nos está llamando y nos está atrayendo a su presencia. Dios te está llamando y te está atrayendo a su presencia, porque Él ama tu alma. Él ama tu alma. Él dio su vida por ti, Él dio su vida por mí. Él nos ama, por eso no nos deja, por eso siempre nos habla en la conciencia, por eso siempre usa a alguien con un mensaje, por eso siempre algún video nos aparece de tanta basura que miramos con nuestros ojos. Siempre algún versículo bíblico nos aparece, siempre alguien predicando nos aparece, porque Dios ama tu alma, Dios ama tu familia, Dios ama tu destino, y Él quiere que vivamos con Él eternamente y para siempre. Quizá la prédica no es el enfoque en la tierra, sino el enfoque que le estoy dando es el enfoque en el cielo, porque yo quisiera que al llegar a la entrada de las moradas celestial, Dios conozca mi nombre y Él me diga: yo te conozco. Hablábamos seguido, ¿verdad? Yo te mandaba a vos seguido un mensajito y vos rápido me lo atendía, me lo contestaba. Como hay gente que se enoja cuando alguien no le contesta un mensaje, ¿por qué no se enoja cuando Dios no le está contestando? Porque hay gente que se endemonia cuando alguien le clava el visto. ¿Por qué no se enoja con usted mismo cuando Dios no está contestando sus oraciones? Porque si Dios no responde es porque algo está sucediendo. Aleluya. Y ahora vamos a ir a otro versículo que está en el libro de Hebreos, versículo número 4. La Biblia dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Digan conmigo: y recayeron. Si usted quiere, siga leyendo después, pero présteme atención. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que predica, hay gente que sirve a Dios, hay gente que permanece años en la iglesia, hay gente que nunca se fue al mundo, por así decirlo, pero que no entrará al reino de Dios porque no ha permanecido en Dios. Es que nosotros confundimos el servir a Dios con estar con Dios, y son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú sirvas activamente al Señor, pero otra cosa es que tú permanezcas en el Señor al que sirves. Una cosa es hacer las cosas de Dios y otra cosa es andar con Dios. Una cosa es permanecer en las cosas buenas de Dios y otra cosa es abandonar la presencia de Dios por hacer las cosas buenas. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero yo creo que el Espíritu Santo de Dios nos está atrayendo a sacar distracciones de nuestra vida que no suman para la vida eterna y comenzar a darle importancia a la oración. Tú oras, ora más. No oras, empieza a orar. Es necesario que Dios te conozca.
Yo te puedo conocer, el pastor te puede conocer, el apóstol te puede conocer, el reverendo te puede conocer, el obispo te puede conocer, el dueño de la empresa fulana te puede conocer y puede ser reconocido de mucha gente, pero si Dios no te conoce, perdiste todo. Y ahí es donde se cumple la escritura: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? ¿De qué nos sirve hacer muchas cosas para Dios si no estamos con Dios y Dios no está con nosotros? No te desenfoques. Vuelve al lugar correcto, vuelve a la oración, vuelve a la palabra. No se trata de disimularla viniendo a la iglesia, no, la disimulas con los hombres, pero no con Dios. No abandonemos la presencia de Dios. Y cuando cierres tu puerta y lo logres, digan conmigo: lo voy a lograr. Saca al perro afuera, saca a los gatos afuera, manda a tus hijos a jugar, ponelos a estudiar y concéntrate en la oración. Es lo que yo les daba el consejo el miércoles anterior, si no me equivoco. Ore sin teléfono o pónganlo en no molestar. Por lo menos mi teléfono tiene esa acción de no molestar. Entonces yo lo saco de modo enfoque, lo pongo en modo no molestar y ni siquiera los mensajes o las notificaciones que me lleguen me pueden distraer de la presencia de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque la carne es carne y va a buscar cualquier cosa para desenfocarte y que no penetres en los lugares celestiales. Una cosa es empezar a orar y decir: Señor, en el nombre de Jesús yo me presento delante de ti. Son cosas que sabemos que tenemos que decir porque más o menos nos dirigen en una oración. Pero otra cosa es llegar a un momento donde tú le dices: Espíritu Santo, dirígeme. Espíritu Santo, dirígeme en una oración. Otra cosa es empezar a orar y decir: Señor, ven. Espíritu Santo, ven. ¿Cuándo fue la última vez que al orar le dijiste eso? Espíritu Santo, ven y dirígeme en una oración al Padre. Porque el experto de expertos en intercesión es el Espíritu Santo de Dios. Yo sé que hay grandes intercesores en las naciones de la tierra, pero el experto en intercesión es el Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia que Él gime por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, palabras que no se pueden expresar en nuestros idiomas. Son las palabras que el Espíritu de Dios usa para interceder cuando tú y yo no sabemos qué orar. Entonces, cuando el Espíritu del Señor empieza a interceder, es cuando Él comienza a bajar la oración celestial a nuestro espíritu, pero la baja al espíritu. Digan conmigo: al espíritu. Hay tres niveles poderosos de la oración. El primero es vencer la carne. Cuando tú dices: voy a orar por esto, y terminas la oración y ahora dices: Señor, elévame más allá, elévame más alto, llévame a un nuevo nivel en mi oración, llévame a una nueva dimensión. Y es cuando usted comienza a experimentar algo nuevo en su alma y usted comienza a llorar. ¿Hay algún llorón en este momento aquí que me esté escuchando? Que en la oración usted empiece a llorar y no sabe por qué. Porque no está triste, a nadie le hizo nada, no le llegó una mala noticia, pero usted empieza a llorar, empieza a llorar, empieza a llorar. Ahí es donde usted está subiendo a una nueva dimensión en la oración. Por eso es que la pastora es tan pesada y a veces le dice: vamos, adore, adore hasta que usted no llore, no deje la presencia de, porque usted tiene que empezar a subir de nivel, empezar a subir de escalón, de salir de una oración superficial y comenzar a penetrar hacia el alma, porque en el alma es donde empezamos a alabar y adorar a Dios. Alma mía, alaba a tu Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Te perturbas. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Es decir, que la alabanza sale del alma. Esto es para aquellos que dicen que no somos almáticos y que todo es espiritual. No, Dios nos hizo carne, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Usted puede comenzar una oración en el cuerpo, pero dimensionarse a una oración en el alma. Y es cuando usted empieza a moquear. Aleluya.
Cuando usted empieza a derramar lágrimas. Cuando usted empieza a decirle al Señor, como a veces me escucha a mí, holy, holy, holy. Cuando usted empieza a derramar un llanto que usted no sabía que lo tenía. Y hay algo dentro suyo que salen lágrimas. Y usted comienza a cantar. ¿Alguien ha experimentado ese momento? Cuando usted empieza no a cantar un corito ni una alabanza que usted se sabe, sino una melodía nueva. Es ahí donde comenzamos a saltar a los cánticos nuevos. Porque es nuestra alma la que empieza a escuchar los sonidos que vienen de Dios y comenzamos a emitirlo. Eso habla de que usted está penetrando a una nueva atmósfera en su oración. Si usted nunca lo experimentó, es un buen momento en su vida, es un buen punto en su vida para que comience a experimentarlo. Pastora, ¿y cuánto tiempo lleva en salir del primero al segundo? Ay, eso depende de nosotros, de nuestra obediencia y de nuestra sujeción carnal a Cristo. Depende de ti, depende de mí. A alguno le lleva media hora, a otro le lleva 45 minutos, a otro le lleva 1 hora, a otro le lleva 2 horas. Por eso la importancia de quedarnos. Digan conmigo, si me quedo. Si me quedo. Solo si me quedo en la presencia de Dios comienzo a crecer y a dimensionarme a las alturas de Cristo. Ahora, cuando yo comienzo a cantar, está el tercer nivel que muy poca gente experimenta. Generalmente este nivel va más allá de las 2 horas o de las 3 horas de oración, pastora. Pero si a duras penas puedo estar 15 minutos. Por eso es necesario quedarse. Por eso los apóstoles decían que sirvan otros. Nosotros necesitamos enfocarnos en la oración y en la palabra, porque la oración y la palabra va a demandar tiempo. ¿Qué es lo que yo quiero enseñar con esta palabra? Que la oración no son simples dichos, que perseverando 15 minutos al día podemos entrar al reino celestial, sino que necesitamos crecer y necesitamos avanzar hasta que el cielo nos reconozca. Digan conmigo, el cielo me tiene que reconocer. Así como para que yo le reconozca a usted, usted tiene que perseverar varias reuniones, porque yo le voy a preguntar varias veces, ¿cómo era tu nombre? ¿Cómo era tu nombre? Porque me voy a olvidar. Pero si ya te vi 2, 3, 4 veces, ya me empiezo a acordar tu nombre. Y apenas yo te veo, yo digo, ay, ahí viene fulano. Entonces el libro de Hebreos dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Es que hay gente que ha sido iluminada y gustaron del don. Es más, dice la Biblia que fueron partícipes del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo estuvo en ellos. El Espíritu Santo los hizo hablar en lenguas. El Espíritu Santo les habló en algún momento. El Espíritu Santo estuvo en mucha gente. Usó a mucha gente. Le habló a mucha gente. Pero dice la Biblia que... Y también gustaron de la buena palabra. Es decir, que comían bien. Fueron bien enseñados. Fueron bien instruidos. Es más, muchos de ellos quizá enseñaron. Pero recayeron. Es decir, hicieron inválido el sacrificio de Jesús en sus vidas. Porque dice la Biblia que es igual a que lo vuelvan a crucificar a Jesús. Invalidaron el sacrificio, la muerte y resurrección de Jesús con sus hechos, con sus obras, apartándose de Dios, apartándose del Espíritu Santo, apartándose de la oración. Por eso no sirve de nada hacer y no clamar a Dios. Por eso no sirve de nada servir, accionar, hacer y querer hacer, si yo no permanezco en la presencia del Señor en intimidad. Es más importante la intimidad que tu servicio. No quiere decir que no tienes que servir, no lo malinterpretes, pero es más importante la intimidad con Dios. ¿Cuánto tiempo pasas con el Señor? Mucha gente ora para ser llenos y después poder venir y profetizar y hacer milagros y no quedarse atrás en comparación a otros que son usados. ¿Sabes qué? Dios te puede usar, pero allí arriba no vamos a entrar, porque la motivación en nuestro corazón tiene que ser santa y correcta delante
del Señor. ¿Alguien puede dar un fuerte aplauso a Dios en esta tarde maravillosa? El Espíritu de Dios me va a llevar a la obediencia. El Espíritu de Dios me va a llevar a la obediencia, a que cuando no quiero orar, el Espíritu de Dios me va a llevar a orar. Y el Espíritu de Dios insistirá en nosotros. Pero si persistimos en la desobediencia, apagaremos la voz del Espíritu Santo. Si persistimos en el mismo pecado, apagamos la voz del Espíritu Santo. Y es ahí donde se cumple la escritura de que seremos entregados a nuestras conciencias reprobadas. Y ahí el que peque, peque más. El que esté sucio, ensúciese más. Pero el que sea santo, santifíquese más. Es decir, que si usted es una de las personas que dicen: yo oro todos los días, ore más. Yo vencí mi carne siga venciéndola más. Si usted es santo, santifíquese más. Si yo soy santa, santifíquese más. Santifiquémonos más para el Señor, para ser hallados dignos el día en que el Señor venga por su iglesia. Por eso el Evangelio no es un juego. El Evangelio no son una serie de actividades para distraernos y autoengañarnos a nosotros mismos de que no importa, Dios me ama aunque yo soy pecador. Es que aunque somos pecador, Dios nos ama. Pero no entraremos al reino de los cielos viviendo en pecado. Al pecador Dios lo ama, mas al pecado el Señor aborrece. Por eso el Espíritu de Dios te trae a este lugar o te hace escuchar esta prédica, para que recordemos que el Evangelio no es un juego. El Evangelio es la buena noticia de salvación, es la gracia de Dios derramada sobre nosotros. Pero la palabra del Señor dice: si el que pecaba en la ley tenía que morir, si habían 2 o 3 testigos que decían sí, ese pecó irremisiblemente, tenía que morir apedreado, ¿cuánto más aquel que pisoteare la sangre de Cristo? Es el llamado de Dios a nuestra vida, a no seguir insistiendo en la desobediencia, a no seguir insistiendo en la inmundicia, a no seguir insistiendo en el pecado. Dios te ama, claro que te ama, pero aún amándote, si no te vuelves a Él, si no me vuelvo a Él, me puedo perder. El Evangelio es para valientes. Digan conmigo: el Evangelio es para mí. Porque soy valiente. Usted va a ser valiente de vencer su carne. Usted va a ser valiente de vencer al mundo, de negarse a la carne, de negarse al pecado, de negarse a las vanidades, para permanecer en la presencia de Dios. Y usted va a decir: si yo me quedo, el cielo me va a conocer y el infierno me va a temer. Por eso uno de los mensajes que hablábamos el día miércoles era acerca de aquellos que querían echar fuera demonios, pero no tenían la autoridad de Cristo. Porque no se trata solamente de usar el nombre de Jesús, se trata de que su autoridad esté sobre nosotros, y la autoridad quiere venir sobre ti y sobre mí, pero necesitamos negarnos a nuestros deleites. Que el Señor nos ayude a amarlo y disfrutar, y que usted le pueda decir: Señor, amo estar en este lugar, amo alabarte, amo cantarte, amo estar en tu presencia, Señor. ¿Qué tienes para mí hoy? Yo tengo mi alabanza, mi adoración, mi amor, mi gratitud. No me ha ido muy bien, que digamos, Señor, hay muchas pruebas, muchas dificultades, pero me he tomado de tu promesa que en este mundo yo tendría aflicción, pero no quiero temer. Ayúdame a no temer, porque tú venciste, entonces yo también venceré. Alguien que diga amén. Digan conmigo: si me quedo. Quédate más. Prueba con quedarte un poquito más. No salgas rápido de su presencia. Amén. Póngase en pie, por favor.